Lo he dicho antes de publicidad, que comienza ya el periodo de rebajas o el tradicional periodo de rebajas, porque desde el año 2012 este periodo de ventas con precios rebajados se liberalizó. Así que cada comercio tiene ya a lo largo del año la posibilidad de poner las rebajas cuando quiera, pero tradicionalmente empieza justo el 1 de julio, es decir, a partir de mañana. Aún así, nosotros queremos seguir insistiendo en las recomendaciones y los consejos que nos dan desde la Organización de Consumidores y Usuarios, para que nos digan, nos orienten un poco qué cuestiones tenemos que tener en cuenta para, sobre todo, defender nuestros derechos como consumidores. Para hablarnos de todo esto, saludamos a esta hora de la mañana, al otro lado del hilo telefónico, a José Carlos Cutiño, que es el responsable de la UGO en Andalucía. José Carlos, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos, mañana tradicionalmente comenzaba esas rebajas, ¿no? Esas imágenes que veíamos a la gente ahí entrando a tropel en los establecimientos para coger las prendas rebajadas, eso ya se acabó en el año 2012, pero aún así seguimos que insistir en los cuidados o consejos que tenemos que seguir de cara a defender los derechos de los consumidores, ¿no? Efectivamente, porque aunque están liberalizados los plazos, los periodos en los que se pueden desarrollar las rebajas, se mantienen todos los criterios en cuanto a la garantía que debe de recibir el consumidor, a la categorización legal de las propias rebajas, que deben de cumplir una serie de normas con independencia del momento en el que se desarrollen. Además, es verdad que precisamente en esta época, sea por tradición, sea porque realmente acabamos una temporada y es necesario sacar, sobre todo en el textil, en la ropa, hay que sacar esos gestos, realmente nos vamos a encontrar sobre todo ahora esa rebaja. Hay que recordar, para nosotros es un mantra siempre el recordar que las rebajas lo son de precio, que en ningún caso son rebajas de derecho, no son rebajas de calidades, no son rebajas de garantías, y los productos que se anuncian como productos rebajados tienen que cumplir además con unos requisitos establecidos por ley muy importantes para que realmente no se produzca un fraude al consumidor. Tienen que ser productos que han estado a la venta en el mes anterior a la fecha en la que se presentan como rebajados. Por lo tanto, tienen que ser productos de temporada, no productos fabricados ex profeso, ni rescatados de temporadas anteriores. Ni recuperar ese estocaje, ¿no?, que ha podido sobrar durante este, por ejemplo, año de pandemia, ¿no?, que ha habido menos ventas. Sacarlos ahora, eso no se podría hacer, ¿no? Hay que tener... No si no lo has tenido a la venta durante ese mes inmediatamente anterior. Ese es un requisito. De acuerdo. Fíjate que la norma ha dejado manga ancha para que cada establecimiento ya publicite la rebaja cuando quiera, pero sí establece muy claro qué es una rebaja. Y esto frente a lo que puede ser una liquidación, sí, una tara, un saldo, lo que normalmente denominamos un desestocaje, ¿no? Los típicos factory. Son cosas distintas. La rebaja es producto de temporada, puesto a la venta durante el mes anterior, y del que se tiene que informar de cuál es el precio de partida, que siempre tiene que ser el más bajo de esos 30 días anteriores, y cuál es el precio rebajado o cuál es el porcentaje de rebaja que se le aplica. Es decir, no vale ni esos productos que no estaban a la venta y que lo teníamos allí en el fondo del almacén y que realmente son de desestocaje, más propios de los factories. No vale los productos de segunda calidad, que se traen específicamente para la rebaja y que no han estado en ese mes anterior. Por lo tanto, nosotros siempre recomendamos ir a buscar aquellos productos que conocemos, ¿no?, que ya hemos visto anteriormente en un establecimiento, del que conocíamos su precio y del que y que lo hemos podido meter en esa listita, que es muy bueno llevar, ¿no? Sí, porque eso es otra de las recomendaciones, ¿no? No comprar por impulso, sino que hagamos un análisis de las prendas o los productos que necesitamos y hacernos una pequeña lista, ¿no? Efectivamente, que tampoco se trata, oye, que ahora que llevamos el blog de notas en el móvil, que es muy fácil, oye, me quiero comprar esto me gusta, me viene bien, voy a anotar dónde lo venden y cuánto vale. Eso nos evitaría, desde luego, mucho chasco, pero bueno, basta con que lo tengamos en la cabeza, que conozcamos el producto, que sea un producto que hemos visto, que nos hemos antojado, que nos hace falta, y este es el momento para comprarlo, porque ahora sí que hay una rebaja. Hacerlo en base a esa lista que viste, la compra compulsiva, que al final termine cargando una factura mayor de lo que en principio teníamos pensado gastar, y hacerlo desde luego con bastante racionalidad y conciencia de cuáles son nuestros derechos. José Carlos, hay que tener en cuenta también los formatos o cuestiones que vosotros le llamáis condiciones especiales, ¿no?, que pueden llegar en época de rebaja a la hora de realizar cualquier tipo de pago o de devolución. Eso podría cambiarse, podría modificarse, pero tiene que venir anunciado, ¿no?, previamente, que el consumidor sepa lo que tiene que hacer.
Efectivamente, si el comerciante decide cambiar determinadas condiciones que sean modificables, es decir, por ejemplo, la garantía de un producto que está perfecta, como decía, estos productos que se venden en rebajas son productos con la plena garantía. Si son bienes duraderos, tienen sus 2 años. Eso no se puede alterar. ¿Qué es lo que pasa? Que sí puede haber determinadas condiciones de la venta, por ejemplo, la posibilidad que podemos tener de cambiar un producto, de devolverlo porque no nos gusta, porque no nos gusta el color, porque no nos va la talla. Ese tipo de cuestiones sí son disponibles por el comerciante en el ámbito convencional, ¿eh? Del comercio electrónico hablaremos luego. Sí, pero en el que ámbito también quiero convencional, introducirnos ahí porque esto ha llegado para quedarse y también hay que tener en cuenta cómo realizamos nuestras compras por Internet. Desde luego. Entonces, lo que es en el comercio tradicional, lo de si no queda satisfecho le devolvemos su dinero es un eslogan, pero no es un derecho legal. Si alguien lo anuncia así, está obligado por ese eslogan, pero si no lo hace y nos dice, mire usted, en periodo de rebaja vamos a admitir devoluciones solo en el plazo de 15 días y además lo que le vamos a dar es un vale que podrá canjear en un periodo tal. Bueno, pues esas son las condiciones que nos han informado, son las que hemos admitido y son las que rigen en estas cuestiones que son, digamos, de carácter comercial. Otros aspectos, como puede ser el pago con tarjeta. Oye, si un establecimiento tiene la vidriera llena de los logos de las tarjetas y ahora llega y te dicen que en rebajas no te la aceptan, pues como que no, ¿eh? Pero si tienen un rótulo puesto en rebajas no admitimos el pago con tarjeta, esto ya es raro, pero todavía te lo puedes encontrar, pues esas son las condiciones que deben de ser previamente informadas y por lo tanto tenemos que tener muy claro a la hora de comprar. Nos pueden informar a través de rótulos en el establecimiento, nos pueden informar en el propio ticket de compra o en la factura y por lo tanto son aspectos que hay que tener muy claros antes de decidirnos por comprar un producto u otro. Hablando de ticket de compra, importantísimo no tirarlo para poder realizar cualquier tipo de devolución o reclamación en el caso de que no lleguemos a un acuerdo de intercambio o de devolución de la prenda, ¿no? Desde luego es fundamental tanto para posibles cambios o devoluciones como para ejercer la garantía en caso de que se trate de un bien duradero y que presente alguna falta de conformidad y desde luego para efectuar una reclamación ante las instancias oportunas llegado el caso de que nos hayamos visto afectados por cualquier tipo de abuso o de fraude. Vamos a hablar de la compra por Internet, del comercio online. También tiene periodo de rebajas. ¿Cómo debemos actuar? Pues casi con más precaución incluso que en el comercio tradicional. Bueno, la compra convencional todos tenemos suficiente experiencia, ¿no? Pero en el comercio electrónico es cierto que en el marco de la pandemia, bueno, pues han incorporado muchas personas que son un poco neófitos, ¿no? En las transacciones electrónicas. Bueno, pues ahí tienen que tener especial cuidado porque es verdad que es un comercio que ofrece múltiples ventajas, podemos comprar cualquier cosa en cualquier lugar del mundo, a cualquier hora del día o de la noche, pero también es cierto que nos exponemos, somos más vulnerables. De hecho, por eso, precisamente en el comercio electrónico sí se establece un derecho de desistimiento, un derecho de devolución sin necesidad de alegar ningún tipo de causa, que es ese periodo de 14 días que se establece por normativa desde que recibimos el producto. Pero es verdad que aquí tenemos que estar un poquito más pendientes, tenemos que ser más precavidos porque, sobre todo, bueno, nosotros venimos detectando que las rebajas muchas veces no lo son. A lo largo del mes anterior nos encontramos precios que son incluso más bajos que los precios que se nos ofertan como rebajados. Tenemos que tener cuidado porque podemos comprar en cualquier lugar del mundo y ante cualquier problema que tengamos no siempre vamos a poder aplicar la normativa comunitaria que nos protege, no porque no sea de aplicación, es decir, en el comercio electrónico se entiende que las transacciones se realizan donde compramos, pero el problema es que si queremos proponer una demanda, pues lo mismo la tenemos que poner en Taiwán, porque claro. Con lo cual, bueno, todas las precauciones hay que extremarlas y sobre todo también ser muy precavidos con los medios de pago que utilizamos. Nosotros ahí recomendamos siempre utilizar las tarjetas recargables que se suelen poder obtener en nuestra entidad bancaria sin ningún tipo de comisión, porque esto limita mucho el riesgo ante posibles usos fraudulentos de esa tarjeta cuyos datos estamos introduciendo a veces en páginas que no sabemos de dónde son ni tenemos tampoco mucha certeza de que no se pueda hacer un uso inadecuado de las mismas. Y sobre todo porque en esta época del año que compramos quizás más por online, por el comercio electrónico, se realizan muchas más operaciones y bueno, y es más fácil, ¿no?, poder ser víctima de algún tipo de fraude. Desde luego se ha incrementado muchísimo, prácticamente hemos puesto el comercio electrónico a los niveles de transacciones que se esperaban para los próximos 4 o 5 años.
Esto quiere decir que que hay más consumidores probablemente poco experimentados en ese ámbito, y por lo tanto su vulnerabilidad hay que tenerla en cuenta a la hora de aconsejar, de asesorar ante cualquier transacción que se pueda producir. Si esto además lo ponemos en conexión con los típicos riesgos de todo lo que es las transacciones online, de la banca online, el phishing, Sí. este tipo de prácticas, bueno, pues nos ofrece un panorama de cierto riesgo en el que hay que estar suficientemente preparado y ser lo suficientemente precavido. Bueno, y ni que decir tiene que cualquier tipo de reclamación, ahí está la OCU, a la que podemos acudir perfectamente ante cualquier cuestión de este tipo que nos podamos encontrar. Efectivamente, para eso estamos, para efectuar las mediaciones correspondientes, para asesorar. Bueno, nuestra misión sobre todo es evitar el problema, ¿no? Es la información previa a esto que estamos haciendo, y que siempre os agradecemos por la disponibilidad que nos mostráis, porque es fundamental que el consumidor vaya a evitar el problema con la información necesaria. Luego arreglarlo, bueno, pues ya será nuestra función, ¿no? Pero de entrada, si conseguimos evitar el problema, pues muchísimo mejor. José Carlos, muchas gracias por habernos atendido, por habernos acompañado en este nuestro último programa de la temporada, ya de cara a estas rebajas, que era uno de los asuntos que teníamos pendientes, pero vamos, que la OCU va a seguir trabajando porque tenéis mucho trabajo por delante. Ya con el tema de la tarifa de la luz tenéis para rato, ¿no? tenemos mucho que hacer en ese campo. Llevamos una rachita complicada, lo de la luz se está poniendo muy peliagudo, y eso unido, bueno, pues a la gasolina y tantas cosas que tenemos, pues exige nuestra dedicación. José Carlos, muchas gracias, que pases un feliz verano. Igualmente, un placer. Gracias, un abrazo fuerte. Un abrazo. Bueno, pues ya saben ustedes, una lista antes de ir a irnos de compras, de rebajas. Hay que ver lo que realmente necesitamos, aquella prenda que nos haya gustado y que ya tengamos fichada, pues ir a buscarla en periodo de rebajas, tener en cuenta que tenemos los mismos derechos que el resto del año, y bueno, pues siempre seguir las precauciones y los consejos de la Unión de Consumidores. A continuación vamos a hablar con Anna Hockman. Ella es la directora de la película Los días azules, una proyección que se pudo ver en los museos de la Atalaya durante el Festival de Cine Flamenco y Etnográfico de nuestra ciudad. Juan Antonio estuvo hablando con ella. Laura Hockman, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantada. Bienvenida a Jerez, aunque bueno, yo no sé, tú eres sevillana, venir a Jerez es un poco desplazarte al lado de casa, ¿no? Al ladito, además yo he veraneado siempre aquí al ladito y a Jerez vengo un montón. Bueno, ¿qué tal eso de estar incluida en este festival flamenco de Jerez, que además tiene ese toque etnográfico, ¿no? ¿Para ti qué significa presentar, por ejemplo, esta película Los días azules? Pues estoy encantada porque además esta parte etnográfica de la familia Machado, no solo suya, sino de su padre, Demófilo, que era, bueno, está considerado el primer flamencólogo, ¿no? Pues es reivindicar un poco el legado de los Machado, así que me parece un sitio ideal para presentarlo. ¿Sabes una cosa que me llama muchísimo la atención? Hemos hablado con Pablo Macías, que dirige La vida perra, y tu película es Los días azules, como títulos muy contradictorios y que, sin embargo, forman parte de una vida bohemia. Exactamente, bueno, el mío, Los días azules, es un documental que habla de Machado, pero que viene a reivindicar también pues unos días de esperanza, de ilusión, en los que de repente pues había una generación de intelectuales que estaban creando un proyecto fantástico, un proyecto que tenía la educación y a la cultura como bases fundamentales para mejorar, para crear una sociedad mejor. Entonces el documental trata de reivindicar eso, de ahí esos días azules que además responden al último verso que escribe Machado antes de morir en Collioure. Oye, qué bonito lo de esos versos, la historia que tienen, ¿no? En un papel que están dentro de la ropa del propio Machado y que encuentra a su hermano. Eso es una de las historias, bueno, más tristes pero más bellas también, creo, de nuestra literatura, de nuestra historia, y bueno, sí es un verso además que condensa el principio y el final de su vida, ¿no? Esos días azules, ese sol de la infancia de Sevilla y esos últimos días del cielo azul de Collioure, que les recordaba al cielo de Sevilla. Porque Machado, aunque parezca que no siempre, porque bueno, en Andalucía vivió pues muy poquito, ¿no?
siempre llevó a Sevilla y a Andalucía en su obra, siempre está reflejada y bueno, y está en los últimos días de su vida, en ese verso, pues está ahí Sevilla. ¿Por qué? ¿Por qué contar la historia o parte de la vida de Antonio Machado? Porque tú no eres coetánea de Machado, eres muy joven evidentemente, pero ¿por qué te llama? ¿Por qué te atrapa y dices, esto tengo yo que contarlo? Bueno, en primer lugar yo creo que Machado es el gran poeta de España, junto con Lorca, pero creo que sería nuestro gran poeta, ¿no? Y yo creo que los clásicos, porque Machado es un clásico, tienen esta cosa de que hay que revisitarlos siempre, porque siempre nos aportan luz a nuestros días. Uno lee a Machado y parece que nos está hablando de hoy. Y ese era un poco el sentido del documental también, no hacer solo una biografía, sino hablar de nuestra propia historia como país. Y reflexionar sobre temas pues como el papel que le damos a la educación, a la cultura, sobre la inmigración, que son temas que están hoy sobre la mesa y son cosas que nos están pasando. Entonces, bueno, Machado es un vehículo a través del cual hablar de estas cosas. Creo que has hecho un ejercicio absolutamente complicado y es mezclar una historia, digámoslo así, biográfica acerca de una gran figura de la poesía, pero al mismo tiempo tu relato visual es también pura poesía. Y todo ello haciendo, como aquí decimos, ese maridaje, ¿no?, entre biografía y poesía. ¿Cómo lo previsualizaste y cómo ejecutaste Los días azules? Pues es un camino que inicia mi anterior documental, Tierras Solares, que habla también sobre Rubén Darío, otro poeta. Y para mí un documental sobre poesía o sobre un poeta, pues es muy importante que tenga en cuenta la forma, es decir, que no cuente solo con el contenido, con la palabra, sino también con la forma, ¿no?, con la fotografía, con la música, que tenga esa parte sensorial, porque al fin y al cabo la poesía es eso, ¿no?, es pura emoción. Entonces, para mí son dos planos que tienen que estar unidos indudablemente. Y bueno, pues este documental lo planteé así, teniendo en cuenta que quería contar con la palabra y con el texto, pero que tenía que contar con la imagen, con la belleza, con las emociones. Y bueno, pues lo trabajamos así desde la fotografía, desde la composición de la banda sonora. Y bueno, pues es un poco también sello personal, es un poco mi forma de trabajar siempre. Sin duda alguna, aunque cuentes la vida de otra persona, cada plano, cada toma lleva tu impronta vital, eso está claro. Además, todo ello aderezado con una magnífica voz en off que hace tangible, por así decirlo, al sentido del oído la obra de Machado, ¿no? Sí, yo es que creo que es muy importante recitar bien, porque muchas veces no ha hecho justicia, ¿no?, como se han recitado a algunos poetas, y bueno, en el sentido del trabajo con Pedro Casablanc, que es quien pone, grandísimo actor, que es quien pone la voz a Machado, pues fue maravilloso y fue, bueno, yo recuerdo que cuando estamos grabando, ¿no?, la voz, la locución, a todo el equipo se nos ponían los vellos de punta, porque es un trabajo increíble el que hace él y que era muy importante en el documental, pues que esos poemas lleguen a la gente y lleguen pues bien recitados, ¿no?, que es importante. Laura, ¿te ha sido complicado grabar, rodar esta película? Bueno, un rodaje siempre es complicado, pero bueno, yo creo que ya es mi segundo largometraje como directora. Yo como guionista ya he hecho más cosas, pero como directora era el segundo y me he sentido cómoda porque bueno, son historias con las que yo conecto mucho, con las que tengo una implicación personal. He repetido con un mismo equipo, con lo cual ya somos como una familia, entonces bueno, ha sido duro porque ha sido un rodaje que nos hemos viajado muchísimo, que hemos ido en una furgoneta desde Sevilla a Collioure, después a Baeza, a Segovia, a Madrid, Barcelona. Sí, casi es una road movie, ¿no? Claro, total, ha sido un viaje pues bueno, cansado, duro, difícil, pero también muy, muy bonito. Y al final el resultado, ¿te ha faltado algo por contar? ¿Te queda esa sensación de que es que es muy complicado, no supongo, sí, abarcar toda la obra de Machado? Claro, o sea, siempre quedan cosas por contar. Yo creo que eso es lo más difícil, de hecho, de un documental, porque, bueno, son personajes que tienen una vida tan increíble y hay tantas historias que contar que, lógicamente, tienes que dejar cosas fuera porque, si no, pues duraría horas, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes, creo yo, es como tener claro qué historia quieres contar y hacer un poco el sacrificio de dejar alguna fuera. Y por eso, bueno, también tener en cuenta que
que nunca quise hacer una biografía porque sería imposible, ¿no?, condensar en 1 hora y media una vida como la de Machado. Entonces, pues eso, ser un poco fiel a la historia que yo quería contar. Entonces, pues lógicamente hay que dejar cosas fuera. Sin duda alguna. Bueno, recuperar la obra literaria de Machado, no sé si al mismo tiempo un viaje a recuperar valores en una sociedad, la de hoy día, que está un poquito insensibilizada, esa sería la palabra. Volver a ese retorno al ser propio. Pues absolutamente. Yo creo que Machado es la personificación de la bondad, como él decía, ¿no?, bueno en el buen sentido de la palabra bueno. Y yo creo que eso es una de las cosas que hay que reivindicar en nuestros días, porque ya lo decía él, ¿no?, vivía en un tiempo en el que parece que ser bueno era ser tonto, y creo que es algo que no ha cambiado. Entonces sí que la reivindicación de la figura de Machado es también una reivindicación de eso, ¿no?, de la bondad y del civismo, del compromiso, de mirar a los otros y no estar solo mirándonos a uno mismo, ¿no?, es pasar un poco del individualismo a lo colectivo, que yo creo es una de las grandes lecciones de vida machadianas, y sí, será el sentido de hacer el documental. Oye, háblame un poco de tus planes, tu futuro. ¿En qué andas ahora metida? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Pues ahora mismo estoy rodando mi tercer documental. Nos encontramos lo que pasa es que he hecho una escapadita para venir a Jerez, pero estoy rodando la historia de una mujer increíble, la historia de María Lejárraga, que fue pues la autora de los libretos de Falla, de Turina, del Amor Brujo, de obras como Canción de Cuna. Ya fue la dramaturga más prolífica de España. Y además una de las impulsoras del sufragio femenino, una de las precursoras del feminismo en España, pero su nombre no se conoce porque ella firmaba siempre con el nombre de su marido, que era Gregorio Martínez Sierra. Entonces, bueno, pues ahí estamos para reivindicar a esta mujer tan especial, tan increíble. Y sobre todo para dar visibilidad a una gran creadora, ¿no?, que es lo importante, ¿no? Exactamente, para dar visibilidad a ella y a tantas otras mujeres que hicieron tanto por nuestra cultura, por nuestra historia y cuyos nombres pues son muy poquito conocidos. Bueno, te voy a dejar ya que disfrutes de la proyección de Jerez. A propósito, Jerez es una tierra también como muy cinematográfica, ¿sabes? Aquí la tradición enorme que hay. ¿Te inspira a ti algo Jerez? ¿Te invita a hacer algo aquí próximamente? Bueno, me inspira todo, porque me parece una ciudad preciosa, ya te digo, yo vengo mucho, sobre todo en verano, y bueno, pues ojalá podamos rodar algo aquí prontito. De hecho, estaba asomándome aquí a la callejita esta de La Parra que tiene la bodega, que es preciosa, y le estaba diciendo a Guille, mi productor, digo, esto hay que rodar algo aquí porque es una maravilla. Hay que retratarlo en imágenes. Sí. Laura Ockman, ha sido un auténtico placer, y que sigan en tu vida los días azules. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Los días azules, ese documental de Laura Ockman. Nos vamos a publicidad, a la vuelta vamos a hablar de Transparencia. Transparencia, que es el título del primer trabajo discográfico de Manuel de Cantarote. Se presentaba ayer en las instalaciones de Damajuana, junto al estudio de grabación La Bodega, donde se ha gestado y se ha grabado este álbum, que además cuenta con la producción de Luis de Periquín. Hablaremos con Manuel de Cantarote después de la publicidad. A la vuelta.